Bueno, hola, hola, no sé, los que me están escuchando para continuar con esta clase. Hoy vamos a dar continuidad con esta clase para... No piensen que haya terminado, ¿verdad? Porque he estado como un poco muy ocupado. Ahí me disculpan los que han estado pendientes por la clase. Eh, mm, mm, voy, voy solo. Ahí va. Mm, a ver. Para los que... Hola, hola Sol, ¿cómo estás? Estoy compartiendo hoy con el link para los que están tomando la clase. Mm, mm, Voy a esperar como unos minutos para los que están tomando la clase, ¿vale? Para esperarlos. ¿Quién más? Hola, ¿sí me escuchan, verdad? Bueno, vamos a empezar con la clase. Vamos a hablar hoy respecto a los adjetivos en náhuatl. Eh, Hola, Gretel. Espero que estén bien. Estaba viendo también pues, si poder como seguir, como que sea más interactivo y más dinámico la clase. Podemos, no sé si tengan ustedes la aplicación de Meet, como es de Google Meet, ¿no? Para hacer la transmisión y yo puedo compartir así como desde, no sé, compartir el manual y cosas de trabajos que desde compartir mi pantalla, ¿no? Y hacer como una interacción más, más como de tú a tú. Yo digo que con Meet estaría chido, solo que ahí sí, ¿no? Sí tendría que ser como una hora. Yo digo que esa plataforma de Meet de Google estaría padre, ¿no? Para seguir también con las clases por ahí. Piali Genaro, que ni Katsantis, la que le tomo yo lo. Déjame cierro un poco la ventana. Les comentaba, ¿no? Que podemos hacer también dar seguimiento con las clases por Google Meet, como yo siento que podría ser una buena herramienta. Claro, voy a estar subiendo también cosas en YouTube, pero yo creo que para hacerlo más interactivo, no sé si qué les parece o qué opinan. Hola Adrián, buenas tardes. ¿Cuál, cuál y qué otro chipillacán? Bonita tarde tengan ustedes. Mm, ok. Bueno, vamos a hablar o vamos a trabajar con el tema
de los adjetivos en náhuatl, que en sí como los adjetivos hacen referencia a las características de las personas, los animales, las cosas, lugares y las sustancias y los conceptos, ¿no? Eh, Vamos a estar trabajando sobre, sobre ese tema de los adjetivos. También hay de los adjetivos descriptivos que hablan del sustantivo, que es no hay formas masculinas ni femeninas. Eh, Ejemplos como cualitlacatl, ¿no? Y así, ¿no? Cuetzi o tziquitetzi tlacatl, ¿no? Es como hombre pequeño. Eh, Igual pueden irse a la página del manual en los dos manuales que les he enviado, el manual básico de Náhuatl está en la página 57. Nos vamos a apoyar un poco también de este manual y también nos vamos a apoyar en el manual de la gramática Náhuatl, ¿verdad? Para ir como irnos guiando con los manuales. Eh, Hoy espero como no tengo el pizarrón hoy, pero estoy con unas hojas que puedo apoyarme con esto. Solo. ¿Vale? Bueno, yo digo que están suficientes, ¿no? Como para comenzar la clase. Estaba dando unos segundos. A ver. Bueno, como los ejemplos que vienen ahí, como los adjetivos, como sesec, como si quiero decir también, hay unos que le dicen la cerveza sesecatl o chichicatl, ¿no? En este caso, sesec, que es frío, sesec, 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 que es frío, sesec. Sesec, que viene siendo frío. Espero que se alcance a ver. Voy a usar estas hojas, ¿vale? Sesec. A ver si se alcanza a ver. Sesec, frío. Sesec, que es frío, ¿vale? No sé si alcanzan a ver, ¿vale? Sesec. Y si cuando digo totonic, totonic es caliente, ¿no? Totonic. Totonic. Caliente. Totonic, caliente. Así. Totonic, caliente. Sesec es frío. Totonic, totonic. Porque también la acentuación en este caso, porque hay veces que sí se forma como un poco la manera de los acentos, ¿no? Si es grave, si... ¿no? Y se dice sesec, sesec, y que es frío. Como hay muchos he escuchado que dicen Tenochtitlán, Tenochtitlán y ponen como acento digamos, cuando termina que es tlán, que es lugar, ponen en tlán, Tenochtitlán, pero es incorrecto, ¿no? Nosotros cuando hablamos náhuatl, eh, no decimos, a ver, sesec, que es frío, sesec, y totonic, que es caliente, sesec. Digo, me gusta como que también ustedes vayan conociendo la manera también de la pronunciación, como el ejemplo, ¿no? Yo diría como en náhuatl, Tenochtitlan, no Tenochtitlán, ¿no? Como, no sé, Cihuatlan, no digo Cihuatlán, sino Cihuatlan. Pero es que como hay muchos he visto que inclusive
que hacen videos para náhuatl, eh, es que como son, no, digo, no tengo en contra de que puedan ser no nahuablantes, ¿no? Pero la manera que me imagino que no les explicaron esta parte, como cuando dices Tenochtitlán, es Tenochtitlan, 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 no, no es Tenochtitlán, ¿vale? Eh, bueno, a ver, ok. Y el ejemplo que también viene ahí, Pilsiltzin o Cuecuetzin, Pilsiltzin, eh, Pilsiltzin como es como muy, muy pequeño, ¿no? Muy, 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 muy pequeño. También, en mi caso, nosotros en la Huasteca Potosina usamos Tziquitetzin, Tziquitetzin. Y también es válido, ¿no? Como aquí está Pilsiltzin y Cuecuetzin, que es pequeño, como, pero en este caso ya yo estoy haciendo referencia que es súper, súper pequeño, cuando decimos como chiquitito, ¿no? Entonces, pequeño, 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 que es pil, pilsiltzin o tziquitetzin. Pequeño es pilsiltzin o tziquitetzin, tziquitetzin. Pilsiltzin o tziquitetzin. Pilsiltzin. Eso también respecto al pil, el pil, como puedo decir, pil coyochitzin, es como coyotito, pil coyotzitzin, o no, pil coyotzin, pil coyotzitzin es en plural, ¿no? Coyotitos. Pero en este caso, si quiero decir pil coyotzin, como es un coyotito, ¿no? Como estoy apreciando la parte o estoy poniendo la parte reverencial, como estoy adorando también puede ser como en muchas culturas, como el coyote, hay en algunos lugares como es un poco despectivo, pero bueno, para mí, en nuestra cultura náhuatl es como también como se supone que es un animal que para la nueva era como humanos es el que nos apoyó, ¿no? El que siempre estuvo resguardándonos, cuidándonos, como para la nueva vida, ¿no? La nueva vida de nuestra, como nuestra era, como personas, como humanos, como la nueva vida del nuevo mundo, ¿no? Como empezar de nuevo, el coyote siempre como ha sido como un animal como sagrado, ¿no? Es como en otras culturas puede también variar, ¿no? Eh, Inclusive como el venado también en este caso, como los hermanos wixárikas, pues el venado es un animal muy sagrado, ¿no? Como el coyote en muchos lugares no puedes matarlo, ¿no? Y inclusive hay muchas leyendas, ¿no? Que se supone que el coyote puede dominar, ¿no? Como que tiene esta parte de magia, como, no sé, con los ojos te puede llegar a dominar, ¿no? O inclusive a otros animales llega a dominar, ¿no? Ujú. Sí, el tzin se usa para, para cosas como, no solamente cosas, sino también a seres vivos, como, bueno, más que nada seres vivos, que en este caso eh, se refiere como algo reverencial o diminutivo o algo como de mucho respeto, ¿no? Algo honorífico. Es algo como siempre. Ujú.
Sí, también es como pequeño, es como Pilsiltzin o Tziquitetzin o Oquichpiltzin, como Oquichpiltzin viene siendo niñito, ¿no? Y Sihuapiltzin es niñita, ¿no? Como, se los voy a poner. A ver, Oquichpiltzin. Oquichpiltzin es niñito. Y Sihuapiltzin, Sihuapiltzin es niñita, ¿no? Y inclusive muchos, en nuestro idioma siempre se usa esta parte. No es para hacerlo de menos, ¿no? Que no se entiende de esta manera, sino es algo como de respeto o como de aprecio hacia una persona también, ¿no? Como en este caso, cuando nosotros, como decimos, cuando vemos, Nepayahui Sepiltlacatzin, allá va, o Sesihuatzin, Nepayahui Setsihuatzin. En este caso se está refiriendo que allá va un hombrecito o una mujercita, ¿no? Y como en este caso, eh, niñito o Kichpiltzin y Sihuapiltzin es niñita, ¿no? Eh, son como, son, de hecho, ese tipo de terminologías, como nahuatlismos que se llaman también, o se dicen nahuatlismos, que son como influencias de náhuatl hacia otros idiomas, ¿no? Como en este caso puede influir, como en la Huasteca, influye también con el idioma maya, que es de la familia lingüística, digo, el Tenec, que es de la familia lingüística maya. En este caso también influye con español, como por eso a veces decimos gatito o cosas como muy diminutivos, pero es algo como en nuestra cultura, en náhuatl siempre puedes encontrar, ¿no? O siempre en una manera, inclusive en la vida cotidiana, podemos usar, ¿no? Como nosotros, como a veces me dicen Da Vinci, ¿no? Como Davidcito, ¿no? Elena Pérez. ¿Qué pasó, Elena? A ver. Perdón si no te contesté algo. No sé, ¿que me quieres preguntar algo? Mm, todo muy bien. Ok. Es que como de repente dejo de ver los chats, ¿no? Y discúlpame si no los alcanzo a contestar, ¿vale? Bueno, en este caso, perdón, no había puesto eso, ¿no? Como Oquichpiltzin es niñito, Sihuapiltzin es niñita, ¿no? En este caso, Oquichpiltzin es como yo les decía, el ejemplo de Nepayahui Sepiltlacatzin o Texpachaloco Sepiltlacatzin. O vino de visita un hombrecito, ¿no? Hay veces puede que saber que no sepa su nombre, pero yo como de respeto puedo referirme a esta persona, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es mujer o es hombre, ¿no? Como siempre decimos, si yo lo quiero traducir como a español, es mujercita u hombrecito, ¿no? Es como, a ver, se las voy a poner, eh, como en este caso, ¿no? Vamos a poner, mm, sí, Watson, sí, Watson, sí, Watson. Si Watson es mujercita. Y o puedo poner también Pil Siwatzin, ¿no? Pil Siwatzin. Y Pil Tlacatzin. Es como mujercitita, ¿no? Y mujercitita. Y Pil Tlacatzin. Que es hombrecitito. O hombrecito, pero es como muy en cuestión
como muy súper reverencial, ¿no? Como en este caso, lo que les explicaba, ¿no? Eh, como nosotros cuando yo me acuerdo cuando hablaba en el micrófono, o en las asambleas, me refería a las mujercitas, ¿no? Mohuantin, tlenican, aman, anhualatoquen, panitlanes chicoli, mohuantin, pilsihuatzitzin, piltlacatitzin o piltatatitzin, ¿no? Piltatatitzin es como abuelitititos, ¿no? O abuelitititas, ¿no? En este caso, a lo que yo dije ahora es, les tlaxcamatimia, tleaman, mohuantin, abuelastokenican, sihuatzitzin, tlemnitichitoqueni, tlanechicoli. Es como yo les estoy diciendo que agradezco su presencia en la reunión, en la asamblea, eh, a las mujeres, a las mujercitas que están ahora, ¿no? Como en la reunión. Igualmente, siempre es una manera, digo, me gusta compartir ese tipo de experiencias que yo también he tenido en mi comunidad para que es una manera que ustedes entiendan también tanto la cultura y cómo nosotros nos organizamos también, o cómo también hacemos cosas eh, pensados desde nuestra cultura, ¿no? Nosotros hacemos como las asambleas para hacer algún trabajo, organizarnos para realizar como en este caso, trabajito, ¿no? Nosotros, para Ticho hace ni tequitzin, ¿no? Como el trabajito. Tequitzin, ¿no? Que viene de tequit. Tequit es trabajo, ¿no? Tequitzin es trabajito. ¿Vale? En este caso, pues les voy a poner también el ejemplo de trabajito. Entonces, Pilcihuatzin también es mujercitita, ¿no? O mujercita. Y Piltlacatzin es hombrecito. Y como en este caso que yo les ponía el ejemplo de mm, trabajito, ¿no? Es como tequitzin o piltequitzin. O, no, voy a poner tequitzin, ¿no? Tequitzin. Tequitzin, que viene de tequit, que es trabajo. Tequitzin es como, viene siendo como trabajito. No es porque sea un trabajito como sin importancia, ¿no? Sino es lo que Solitzin sería así. No, no, Sol, porque le estás poniendo. Ah, bueno, sí, en español sí, pero el tuyo sí se puede traducir como Sol. Como en mi nombre en náhuatl, David, pues no se puede, ¿no? Tanto. Pero en este caso, como Sol, pues sí, no Sol, como es Tonatzin, Tonatzin. No Tonantzin, ¿no? Tonatzin, que es de Tonati. Te lo voy a poner aquí también, ¿vale? Tonatzin. Sí, porque, y esto lo usan mucho nuestras abuelitas, ¿no? Como siempre te apapachan, ¿no? Mucho, como las abuelitas consienten mucho, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? A mí me pasaba con mi abuelita. Tonatzin es como solecito, ¿no? O solecita. Solecita, en este caso, como eres mujer, puedo pensar desde español, ¿no? Solecita, pero Tonatzin es como no puede, no se diferencia, ¿no? Si es masculino o femenino, solo digo Tonatzin y ya no puedo, no como en español, ¿no? Que tengo que poner solecito, solecita. Así quedaría. Tequitzin, que es trabajito, Tonatzin, que es solecita, ¿no? ¿Vale? Bueno, cualquier pregunta, cualquier duda me pueden preguntar. Digo, pueden escribir en el chat. Eh, como también el término nosotros usamos mucho como yeyexin o cuacualtzin. Yeyexin como es hermosita o hermosa. Sí, es como hermoso o hermosa. Como puedo decir, sihuatzin, yeyexin. Sihuatzin es mujercita hermosita, ¿no? Sihuatzin, yeyexin. Mm,
Bueno, aquí hay otros adjetivos que no precisamente tienen la parte reverencial, pero se pueden convertir también, ¿no? Como, eh, algunos, ¿no? Como en este caso aquí hay unos ejemplos de ngüeyi, que es grande, o Huescapantic, ¿no? Huescapantic también, sí viene también aquí, dice, no, es que aquí dice Huascapantic, y pues es válido, ¿no? En mi caso yo digo Huescapantic es alto, una persona alta, ¿no? Huescapantic, es una persona alta. Y bueno, aquí dice Silikitik, que es flaco o flaca, o Canaxin, o Pizzaxin. Bueno, en este caso yo digo Pizzaxin, Pizzactic. Aquí dicen Pizzactic, pero yo digo Pizzaxin, Pizzaxin. Como te das cuenta, ¿no? Aquí sí yo pongo la parte más como un poco, digo, no ofendiendo a esa persona porque es flaco, ¿no? Porque a veces flaco, como flaquito, ¿no? En este caso, yo digo porque suele pasar, yo he escuchado mucho aquí en la ciudad que a veces las personas que tienen, o a veces inclusive no sea tu pareja, ¿no? Pero te dicen flaco, flaquito, ¿no? Flaquito, ven por acá, ¿no? Es como flaquito, ese pizzactzin, o gordo, ¿no? A veces dicen unos gordo, que gordo es tomahuac, ¿no? O tomactzin. Sí se puede también, de hecho, como les decía, tomactzin, como el ejemplo que yo les ponía del tomate, ¿no? Eh, que proviene de tomahuac, de tomahuac, que es gordo o gorda, tomahuac y tomat, que viene tomat, que viene de tomahuac, y ac, pues es agua, ¿no? Bueno, en este caso, como puedo poner también puedo poner tomaxin, es como gordito, ¿no? O gordita, tomaxin. Eh, Los adjetivos también suelen acompañarse de sustantivos, ¿no? Podemos, como el ejemplo de se secat o nineki se secat, ¿no? Como agua fría. En unos lugares pueden decir se secat, o en algunos lugares pueden decir chichicat, ¿no? O hay algunos le dicen tenquitzalat. Tenquitzalat porque como la cara como te cambia cuando empiezas a tomar una cerveza, como ponen esta parte de haciendo como tú cambias también, ¿no? Tu rostro y tu ser, ¿no? Tenquitzalat es como hay algunos se ponen así, ¿no? Como un poco mareados de la cara o como que hacen muecas cuando están borrachos. Y por eso también dicen Tenquitzalat, que es cerveza. Se los voy a poner, ¿vale? A ver, Tenquitzalat. Las diferentes maneras de decir cerveza. Ten, Tenquitzalat. A mí me da risa un poco ese término, Tenquitzalat. Tenquitzalat. Me equivoqué. A ver. Tenquitzalat. O chichicat. O sesecat. Sesecat, que es de sesec. Que es esto, bueno, en sí yo me estoy refiriendo en estas tres palabras, que es como cerveza, ¿no? Sí, sí, Foria, es como estás medio jarra, sí, justo. Sí, no, hasta en Quetzalcoatl como, porque se supone como cambia, ¿no? Tu rostro, y por eso nosotros hacemos referencia en náhuatl, ponemos esta parte del agua que te convierte como el aspecto de tu rostro, ¿no? Así, a veces un poco gruñón, o un poco así, no sé, no todos, ¿no?
Bueno, yo no estoy acostumbrado a tomar tanto. Bueno, muy a veces, como cuando fui con Aline, que me dieron, ni me lo acabé, pero me dieron un mezcal, ¿no? Un shot, pero estuvo muy bueno, pero no, no. Ya me retiré de esas cosas. Tenquitzalatl, así. Tenquitzalatl, tenquitzalatl es como, sí, es como de tu rostro, como no sé, como una, sí, sí me imagino, ¿no? Cada quien depende, ¿no? Muchos se ponen de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo. Entonces, chichicat es como agua amarga. Chichic, solo chichic no es chichi, ¿no? Es chichic. Chichi es perro también y tencuitzal, porque sí, tencuitzal es como, también el rostro así, como un poco así. Y sesec, como ven, siempre uso at, ¿no? At, pues es agua. La primera es tencuitzal, es eso, ¿no? La forma que haces tu rostro. Y chichic es amargo, ¿no? Chichic es amargo. Sesec, que viene de sesec, que es frío, ¿no? Entonces, o puede haber bien otras maneras de decirlo, ¿no? Dependiendo la zona, no sé. Como en este caso cerveza, nosotros nos referimos de esta manera, ¿no? Es como cuando yo puedo pedir nani neki se secat o nani neki se chichicat, ¿no? Como yo quiero, yo quiero una cerveza. ¿Vale? Bueno, eh, en el otro manual, que es el manual básico de Nahuatl, que les he enviado también en el Drive, dice aquí, ni Chipahuaxochitl, esta blanca flor. Eh, como se dan cuenta, el náhuatl es muy poético, ¿no? Es como un idioma dulce, bonito, hermoso, ¿no? Cuando ya lo sabes, inclusive hay algunos lo hacen más, ¿no? Así como cuando los poetas y cosas así, ¿no? Hasta le pones el acento, ¿no? Pero en sí, el náhuatl no se ocupa, ¿no? Tanto como cuando lo hablas. Y no digo que no nomás el náhuatl, hay otros idiomas originarios que también, ¿no? Se escucha muy padre, ¿no? Como cuando fui con Aline en la casa donde ellos hacen, ellos son artesanos, ¿no? Bueno, artistas que hacen, este, pues arte, ¿no? Desde el bordado, desde el tejido, que es con figuras con muy bonitas, ¿no? De la cultura zapoteca. Como en este caso dice, ni chipahuac atl, chipahuac, que es blanco o blanca, ¿no? Como se dan cuenta, aquí puedo decir blanco o blanca, ¿no? Dependiendo, pero ya cuando lo traduces a español, pues sí, entonces ya le pones ahí, ¿no? Esta blanca flor, ¿no? Ni chipahuac xochitl, ni salantic atl, esta agua clarita o esta agua transparente o esta agua limpia también puede ser, ¿no? Salantic es como, yo la otra vez les decía, ¿no? Salantic es como transparente, pero el vídeo es Salantic, ¿no? Como Tezcat, Salantic, Tezcat. Tezcat, que es vidrio, ¿no? Entonces, en este caso, Nitzalanticat es como esta agua clarita o esta agua limpia. Y aquí dice también Ni Ashoshowik Tlapali, este color verde, ¿no? Ni Ashoshowik Tlapali. Se Chocoshtik Chichi Tlahua. En este caso, se Chocoshtik, un perro, Chocoshtik, que es un perro. Chocoshtik, aquí le puso, no sé si está bien. Bueno, depende, ¿no? Chocoshtik, para mí Chocoshtik es como café. Ni Chocoshtik Chichi Tlahua. Tlahua es del verbo ladrar. Tlahua. Tlahua, sí. Tlahua es doble A, Tlahua. Chichi. Se Chocoshtik Chichi Tlahua. Ni Kostik Xochitl Mosca. Esta flor amarilla es tuya, Mosca. Sí. Ni Yayawik Miston. Pues aquí, no sé si se fue un error de dedo de mis compañeros del profe Nicasio, porque me acuerdo cuando lo estaban haciendo, yo les ayudaba, claro que aquí yo solo les ayudé porque somos amigos, ¿no? Toda esta onda. Sí, yo digo que se les fue, ¿no? Porque como se dan cuenta en el manual, arriba Chocoshtik
sí es café y abajo Yayawik y entonces sí está, este gato negro está hambriento, ¿no? Ni Yayawik Miston Mayana. Ni, pues sí pasa, ¿no? Cuando uno, yo de hecho también en el libro de Nahuatl de Gilitla que hemos hecho y les he compartido también al último digo, ah, se nos pasó. Y eso que se supone que lo revisamos como 3 veces, ¿no? Y se nos faltó última revisada, pero era por cuestiones de tiempo, ya como teníamos que presentar en unos espacios que ya habíamos agendado, pero sí suele pasar, ¿no? Que también nos equivocamos, ¿no? Tenemos errores. Ne Xoxoctic Chapoli Huitoni. Huitoni es del verbo saltar, ¿no? Huitoni es como Okichpil Huitoni, el niño brinca. Ne Xoxoctic Chapoli Huitoni, aquel chapulín verde salta. Nopa el to, no, Nopa Apoletic Yoyomil Sayantok, la prenda morada está rota. Sí, sí está correcto. Cualquier cosa, sí, a veces pasa, ¿no? Que como les comentaba, también a veces tenemos errores cuando hacemos también este tipo de trabajos, ¿no? Sabe que me llama la atención que en la traducción se habla muy bonito, dulce y cordial, en diminutivo. Sí, es como yo puedo decir como que man, que en Tikatsi nia Kanonanatzin, Guanotatatzin, Tiahuinti Tequititin, Tomiltzin, Tohuanti Tipactiawin Miak Pampatiolpaquin, Pampanochipa, Tohuantin Tiawin, Miak Paquilistli, Titequititin, ¿no? Es como, repito, esa parte de lo que la acción que voy a hacer, en este caso el verbo de trabajar, si puedo decir Pampatehuin, Tichihuatín, Tequitzin, Pantomiltzin, ¿no? Es como, yo digo, cuando vamos a trabajar con mis abuelitos, con mi abuelita y mi abuelito en nuestra milpita, este, vamos a hacer un trabajito en nuestra milpita, vamos como muy contentos, ¿no? A trabajar. Son ejemplos que náhuatl es muy común que usemos la parte reverencial, ¿no? La parte de diminutivo, inclusive. Como los ejemplos que ya había puesto muchos ejemplos anteriormente. A ver. Sí, es como, sí, como un principito, ¿no? Es como algo parecido. No sé, pues me gustó. Sí, es como, no precisamente como un príncipe, ¿no? Sino es alguien que tiene un cargo, puede ser, no precisamente puede ser como autoridad, puede ser en otro cargo, ¿no? Pero en este caso sí es como más de un cargo de cuando te toca coordinar, como en este caso a mí me pusieron como la autoridad del delegado municipal, como viene siendo, eres como el papá, ¿no? Como tienes que estar al pendiente bueno, es en sí las 365 días del año y las 24 horas, no es como aquí en la ciudad, ¿no? Que, que los funcionarios públicos tienen su horario y cosas así. Allá, en nuestras comunidades, de hecho en toda la mayoría de las comunidades, este, siempre te puede tocar, inclusive hay una situación, no sé, porque puede pasar que, digo, como había comentado antes, ¿no? Puede que alguien fallece y pues, no tiene hora, ¿no? Y tú tienes que atender a estas personas y tienes que organizar a la gente, ¿no? A la comunidad, como para hacer el trabajo, ¿no? Hay muchas comunidades le dicen tequio, nosotros le decimos faina, como todos nos organizamos como para apoyar a la familia, que en este caso está en esta situación, ¿no? Como llevar cosas, llevar como una despensa, y inclusive es obligatorio que la gente que hace las fainas lo tiene que hacer, ¿no? Porque si no es como una falta de respeto. Allá es como nos organizamos y en este caso, si yo soy la autoridad, inclusive ahí en esta situación es más el papel del juez, ¿no? Pero en este caso para hacer como el trabajo, recolectar cosas, coordinar a la gente, ¿no? Que quién tiene que llevar la leña, el agua, no sé, cosas que se pueden utilizar
Eh, Inclusive las mujeres se organizan por sí también, como hay esta comunidad, esta unión, que ellas mismas, saben que tienen que hacerlo, ¿no? No se necesita ni se necesita que uno les diga, ¿no? Así como: "Ah, pues vamos a ir a apoyar", y ya las ves, ¿no? Cocinando, preparando café, preparando tortillas, comida, ¿no? Es como toda esta ritualidad, ¿no? Como de acompañamiento, de respeto, porque es una de las situaciones que si alguien no tiende a hacerlo, tú como autoridad tienes que jalarle la oreja, ¿no? Porque en este caso eres como el papá, ¿no? Tú tienes que decirle a esta persona que por qué está haciendo eso, ¿no? Y aunque te duela a veces, tú tienes que ponerte un poco duro con esta persona, decirle, es una situación muy fuerte, tú tienes que apoyar, ¿no? Eh, Tienes que hacerlo porque es una situación como esta persona ha apoyado, ¿no? Y ahora se ha ido, pues hay que hacerlo, ¿no? No importa, o tienes que buscar a alguien tú y para que esa que esta faena o ese trabajo comunitario tú lo tienes que prestar, ¿no? Porque es como no se puede dejar pasar, ¿no? Y es inclusive, es como yo les decía, si es como ahora, es ahora, ¿no? Si digamos, porque eso a mí me puede tocar que a las 3 de la mañana yo puedo estar dormido y no, yo no tengo que decir: "Ah, no, sí, para mañana mientras amanece", ¿no? No, 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 porque no lo puedo hacer, ¿no? Inclusive es una como, tanto para mí como autoridad, es una falta de respeto, ¿no? A las personas, inclusive en general, pero más a la familia, ¿no? O inclusive a la persona que nos ha dejado, ¿no? Es como muy fuerte esta situación y todos nos tenemos que apoyar, ¿no? Como hacer el trabajo. Bueno, vamos a regresar un poco sobre estos ejemplos. Mm, a ver. Bueno, también les comentaba, digo, si los que quieren todavía tienen tiempo, porque es que también habían dicho y me cambian, pues, yo entiendo, ¿no? Todos los lineamientos del ICAT, ¿no? De todas las instituciones que tienen como comprobar, ¿no? Ciertas cosas que uno tiene que entregar, ¿no? Entiendo que hay muchos de ustedes, yo les entiendo, ¿no? Que muchos trabajan, que muchos inclusive no tienen las herramientas adecuadas. Sí, a mí a veces me toca, como estoy batallando con el Internet, ¿no? Porque se pone muy lento, porque realmente se está usando, ¿no? Ahorita más en esta situación de la cuarentena, ¿no? Que entiendo que hay muchos que también, ¿no? Es una etapa muy, muy, muy fuerte, pero pues no se trata de, yo digo, o sea, soy más empático, me gusta ser empático porque no sabes, ¿no? Como son situaciones como ahorita para mí, entiendo que para muchos de ustedes puede que trabajen o apenas están trabajando o empiecen a trabajar o tienen otras cosas también que hacer, ¿no? Que si pueden enviarlo, pueden enviar su trabajo, ¿no? Inclusive si quieren continuar con las clases, me dicen, ¿no? Entiendo, pero pues a veces entiendo que también tienen muchas cosas, pero el ICAT sí me ha pedido, ¿no? Como para ver cómo ir avanzando con esto, ¿no? Con lo administrativo, porque ese es un tema más administrativo y de lineamientos que se manejan, ¿no? En este tipo de programas por parte de la SEP y del ICAT. Y discúlpame también por haber, si les molesto, ¿no? A veces como, oye, tienen que enviarlas, como en este caso el reporte, ¿no? Como las evidencias, etcétera. Porque a mí también, ¿no? A veces también siento que hay maneras, que mejores maneras de podemos trabajar juntos, como la tecnología a veces nos da, pero no, a veces no digo, no, yo tampoco me digo que soy un experto en la tecnología, pero eh, trato de que todos puedan tener esa facilidad, ¿no? De poder accesar, ¿no? Como por eso ahora les pregunto si también quieren tomar clases, porque entonces ahí nosotros podemos interactuar, ¿no? Ustedes pueden, inclusive, podemos en Meet. Como yo siento que esta plataforma estaría también genial. Es muy genial, digo, es más, siento que se puede hacer más dinámico y podemos interactuar, ¿no? Como de tú a tú, ¿no? Como vernos y alguien quiere
hacer una pregunta, activa el micrófono, activa inclusive también la cámara y podemos como interactuar, ¿no? También podríamos hacerlo por ahí, pero igual, ¿no? Yo, con YouTube, pues no, se me hace una herramienta como también, digo, les comento esta parte, que se me hace muy práctico, inclusive cualquiera de las personas, inclusive en cualquier hora u otro día, puede verlo, ¿no? Y retomar la clase, ¿vale? Bueno, a ver. mm, Sí, espero que Viviana, yo digo que lo vas a lograr, ¿no? Solo es cuestión de práctica, ¿no? Ujú. Muy bien, pues, vale. Bueno, me gustaría poner como más ejemplos, como denunciados más largos, ¿no? Como, a ver, como, como un ejemplo con el nombre de ustedes. A ver, vamos a poner como, a ver, ¿quién quiere que ponga ejemplo de su nombre? A ver, voy a poner de Silvia, ¿vale, Silvia? No te enojes. A ver, ¿qué man? ¿Qué man? Ni Onmewa. Bueno, lo voy a poner la de Sol, ¿no? Otra vez. Es un poco largo, ¿vale? Que man, ni Onmewa, ni Paki, Pampa, Tonatzin, Nech Ontlachilistok. Que man, ni Onmewa, ni Paki, Pampa, Tonatzin, Nech Ontlachilistok. ¿Sí saben qué significa? ¿Alguien puede traducírmela? Me lo puede escribir en el chat, ¿vale? Que man, ni Onmewa, ni Paki, Pampa, Tonatzin, Nech Ontlachilistok. Nech Ontlachilistok. A ver. Que man, ni Onmewa, ni Paki, Pampa, Tonatzin, Nech Ontlachilistok. Ahora va la traducción. Cuando, cuando me despierto o me levanto, cuando me despierto, cuando me despierto, cuando me despierto, estoy alegre porque el solecito me está mirando. Así queda. Cuando me despierto, estoy alegre porque el solecito me está mirando. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver. Cuando me despierto, estoy alegre porque el solecito me está mirando. En náhuatl es eso, ¿verdad?
Kemanion mewa, nipaki, pampa, tonatzin, nechontlachilistoc. Queman cuando. Nionmewa es como me levanto o me despierto. Nipaki, de paquilistli, paki, yo estoy alegre. Pampa, porque tonatzin, de tonati, de sol. Cuando pongo la parte reverencial, en este caso, estoy identificando que es la parte reverencial de tzin, de tonatzin, tonatzin, nech, ontlachilistoc. El artículo nech. Bueno, en este caso, nech es me está observando o me está mirando, ¿no? Entonces, así queda, ¿no? Cuando me despierto, estoy alegre porque el solecito me está mirando o me está observando. Como gusten, ¿no? Puedo poner que me está mirando o me está observando. ¿Vale? Hay otros ejemplos también de adjetivos en el manual de la gramática náhuatl, en la página 33, que dice, en el náhuatl de la Huasteca existe el verbo ka, que es ser o estar, y la forma irregular de yetok, está. Sin embargo, no se usan para formar frases como las siguientes en las que el significado ser o estar queda implícito. Ni tlashkali ajuyak. Esa tortilla está sabrosa. Sí, ni tlaxcali ajuyak. Como esta tortilla está sabrosa. Ajuyak es sabroso o sabrosa, ¿no? Ni este o esta. Ni tlaxcali es esta tortilla ajuyak. Ni tlaxcali ajuyak. Esta tortilla está sabrosa. Como el otro ejemplo que les es también en esta parte, Huescapantic y Chpocatl. También puedo poner ahí como a una parte reverencial o en diminutivo, Huescapantic y Chpocatzin. La muchachita es alta, ¿no? Quedaría. Y aquí, Huescapantic y Chpocatl, la muchacha es alta. Se los voy a escribir también, ¿vale? Huescapantic y Chpocatzin. Huescapantic. Es algo de Huesca, sí les había comentado, ¿no? De Huesca es como un poco lejos, es como en este caso de distancia, ¿no? Pero en este caso se refiere de altura. Huescapantic es como lo veo arriba, ¿no? Eso es lo que hace referencia, ¿no? Huesca, lejos, Pantic es donde se encuentra, ¿no? Como esta persona, su rostro se encuentra un poco más alto de lo normal. Pero pues, así nosotros hablamos, bueno, o sea, así se interpreta, ¿no? En Nahuatl. Huescapantic, Ichpocatzin. Ichpocatzin. O puede ser, no sé, Telpocatzin, Ichpocatzin. O Ichpocatzin es como muchachita, ¿no? O jovencita, más que nada, jovencita. Huescapantic, jovencita alta, ¿no? La jovencita. La jovencita. O muchachita, ¿no? Porque hay una canción, de hecho, muchachita, ¿no? La jovencita o muchachita. Alta. Es alta.
quedaría. Huescapantic Ichpocatzin. La jovencita o muchachita es alta. Huescapantic Ichpocatzin. La jovencita o muchachita es alta, ¿verdad? Así quedaría. A ver qué comentan. Sí, Yol, Paqui, proviene de Yol, Yolo de corazón, Paqui de alegría o de felicidad, contento, ¿no? Como dice, como el ejemplo que les ponía, ¿no? A ver, sí, no sé dónde quedó. Ah, sí. Sí, yo también podía poner ni Yolpaki, ¿no? Aquí puedo poner, solo le pongo Yolpaki, como mi corazón está alegre. Siempre, no sé, como nosotros en el náhuatl, como se usa mucho, ¿no? Esta del corazón, es muy, cuando decimos ni, como, es que muchas cosas nacen desde el corazón, ¿no? Como muchos términos puedes usar, ¿no? Ni, como también ni yolpaki o ni yolcocúa. Ni yolcocúa es como estoy adolorido del corazón, ¿no? Yolcocúa o y ni yolpaki o ni yolcocúa puede decir también adolorido o como tristeza, ¿no? Eh, sí, es como, o no sé, como si te duele el corazón o andas, o mal de amores, puede ser también, ¿no? Podría ser. Yolcocúa, se los voy a escribir. Es como ni yolcocúa. Es como me duele el corazón. Yol, que es de Yolo. Cocúa, como Cocúa es de dolor. Así que ni Yol Cocúa. Me duele el corazón. O tienes, sí, mal de amores, no sé. Podría, no lo sé. Como ustedes podrían interpretarlo también un poco. Es más abierto, ¿no? Con esa terminología. A ver, ¿qué más? A ver. También hay unos ejemplos, como dice aquí, aguacero, Chicahuac, Tlaquiahuitl, Yejexin, Ichpocatl. Eso ya habíamos también, muchacha bonita, Yejexin, Ichpocatl. Cuando, sí, sí, a ver, cosas con comida. Sí, hay muchos ejemplos aquí había puesto. Mm, Bueno, ¿alguna duda ustedes que puedan tener? Me pueden preguntar o me pueden escribir. Les comentaba. Sí, igual, si quieren, los que aún han enviado el formato me lo pueden enviar, ¿no? Igual los que quieren continuar con el curso me pueden ir diciendo. Nuevamente, me, me escriben por mi WhatsApp personal.
es el 81 20 21 03 68 o a mi correo que es maiden384@gmail.com. Maiden es MAIDEN 384 @gmail.com. Los que quieran seguir con el curso, inclusive de todos modos hoy no se acaba el curso, ¿no? Del mes, todavía falta como otras 2 clases, ¿no? Eh, sí, ¿no? ¿Qué fecha estamos hoy? Que no se termina. Estamos a 26. Sí, tal vez podría dar 2 clases más. Inclusive podemos hacer una práctica, como les decía, en Google Meet. Siento que puede ser más interactivo, más como podemos conversar, ¿no? Inclusive ahí se puede, como les comentaba, se puede activar el micrófono, inclusive la cámara para hacer como una conversación, ¿no? Como estar hablando, como lo estoy haciendo yo ahora, pero ahora siento que hablo más como más con el monitor. En este caso podíamos estarnos viendo y platicando, hacer como un poco más dinámico la clase, ¿vale? Cualquier duda me pueden preguntar. eh, y tlaxcamatimiac, ¿no? Tlaxcamatimiac tlen mojuantin nokia tzintlakiamo machtisen tonahuatlahtol matisalocan tonahuatlahtol. Mm, con cantos, sí, como la danza del venado, ¿no? Me gusta hacer a veces la danza del venado así. Sí, 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 sí. Y luego la cara como del venado cuando lo quieren cazar. Este, bueno, cualquier duda, cualquier sí, es como, sí, la parte de Niyolkokua. Niyolkokua es como me duele el corazón. Bueno, estamos escribiéndonos, cualquier cosa me pueden preguntar por WhatsApp. Eh, igual, y tal vez podríamos hacer podemos, no sé, de esos días, podemos practicar como hacer como una clase por Google Meet, que es más como, siento que es más dinámico, ¿vale? Una canción. Sí, lo podría hacer. Podría escribir una y se los voy a cantar. Podríamos interactuar eso, podemos ponerlo en Google Meet, puedo hacerlo, ¿no? ¿Vale? Bueno, tlaxcamatimiac, nohkia mocuantin, mixmopanoltican kuali, panitiotlak, nohkia nimetzinchia en tonali jueves, timomachtisen, nohkia nahuicauitl, nohkia pan YouTube, timoitasen sempa. Tlaxcamatimiac, wan ximomocuitlahuican kuali amocuantin, wan amo ximotequipachocan, que no se pongan tristes, ¿vale? Sí, se acaba el curso, pero vamos a continuar. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, nos vemos el jueves, ¿no? Y cualquier cosa me pueden escribir a mi WhatsApp, que es 81 20 21 03 68. Tlaxcamati, Tumuitasin. Nos vemos.